es verdad, es verdad. Bueno, Pero bueno, bueno, la verdad que más que bienvenida, ¿no? sí, 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 la verdad que sí. Bueno, aprovecho a saludar a todos los participantes. Algunos seguramente se van a estar sumando un poquito más en unos próximos minutos, pero bueno, tenemos este compromiso de iniciar puntual, así que igualmente ya empezamos a grabar la charla para poder después subir el videíto y poderlo difundir entre todas las rurales y entre todos los interesados, así que bueno, bienvenida oficialmente Lorena, Pablo, Leonardo. Bueno, para las personas que están escuchando, Lorena es la representante de la Sociedad Rural de Saliqueló, que tiene un convenio con Carvap y con DAN para todo lo que es difusión. Pablo como representante aparte de presidente de la Rural de Henderson, que también están con el convenio, en representación de Carvap esta noche también. Y bueno, Leo, todos acá a tus pies para rendirnos y que nos cuente lo que pensamos que va a pasar, así que, bueno, Lore, te quería preguntar cómo venían ustedes con el convenio, qué experiencia habías tenido como productora también. Bueno, buenas noches a todos. Yo, como dijo recién Mariela, soy Lorena Elorriaga, soy productora agropecuaria. En este momento me toca ser la presidente de la Asociación Rural de Saliqueló. Entonces, un poco como Rural de Saliqueló, quiero compartir con ustedes los tres tipos de experiencias que pasamos el año pasado con DAN. La primera es nuestra experiencia como rural, es decir, sumarnos a este desafío que había planteado dentro del marco que firmó Carvap con DAN, de promocionar los seguros agrícolas de DAN. Hubo primero muchas dudas en la comisión, pero bueno, como experiencia personal de rural, lo bueno es tener una charla con los chicos de DAN. Los chicos de DAN son productores agropecuarios como nosotros, así que rápidamente los que somos habitualmente usuarios o no de seguros, nos pudimos sacar las dudas y ponernos en marcha. Así que fue muy fácil trabajar con los chicos son responsables y dedicados, así que eso por un lado. Por el otro, la duda que a uno le da cuando se embarca en este tipo de proyectos es ¿qué pasa si hay un siniestro? Saliqueló también estrenó la experiencia siniestro, habiendo asegurado con DAN. Bueno, les contamos lo que nos pasó un cascotazo. Nosotros el año pasado, la Rural de Saliqueló, a través de las pólizas que contrataron sus socios, asoció más o menos 17.800 hectáreas, y en diciembre una piedra arrasó con casi 5.000, o sea que esa fue una prueba de fuego para ver cómo nos llevábamos, porque hasta ahí era todo simpatía, era todo cuestiones ordenadas, y dijimos, pasó el cascote. La verdad es que fue una buena experiencia. Fuimos casi 10 productores a los que afectó el siniestro. El siniestro sucedió un jueves, el viernes el tasador ya estaba viajando, estaba en camino. Lo que más nos preocupaba, porque era diciembre, era la liberación de los lotes. El sábado a las 6 de la mañana empezaron los peritajes, se liberaron casi inmediatamente una vez finalizados los peritajes, o sea que rápidamente pudimos resembrar, teníamos la humedad, teníamos la fecha, y todos los productores agropecuarios sabemos lo que vale eso en un momento de incertidumbre después de un cascotazo. Así que eso fue buenísimo. Por supuesto de que el ingeniero agrónomo que vino a tasar, nada, fuimos acordando, nos liberaron los lotes. El lunes, en el caso de los siniestros que eran de 100%, apareció la parte de la plata de adelanto para poder encarar la resiembra. La verdad que eso fue fantástico, y en el transcurso de las semanas nos fueron llamando miembros del Consejo Directivo de DAN para decirnos que si había alguna posibilidad de que no estuviéramos totalmente conformes con la tasación, se podía abrir una segunda instancia de tasación. Así que imagínense, es el sueño del pibe. Uno que ya ha contratado otro tipo de seguros y ese tipo de cuestiones, cuando te dicen nos vamos a poner de acuerdo porque hablamos el mismo idioma, la verdad que eso nos dejó como bastante tranquilos. Además, ustedes imagínense, nosotros promocionamos estos seguros dentro de nuestros productores asociados, y que respondieran de esa manera, de alguna manera nos dio el respaldo para poder saber de que estábamos en el buen camino.
Y por último, al final de las pólizas, y esto es viste que siempre tenemos productores que miran los números, los costos, y porque los miramos en términos generales, y eso hace a la eficiencia de cómo producimos, miramos continuamente todo. La verdad es que se cumplió lo que Mariela y los chicos de Dana al comienzo de la campaña nos habían contado, que era cómo funcionaba su sistema mutual, es decir, una vez que liquidaron, pagaron los gastos de estructura, pagaron los siniestros, los quintales para compartir y todo, y sobró plata en las partes proporcionales que tenían que volver, se bonificaron las pólizas, las primas de las pólizas, y la verdad que el seguro además terminó resultando más barato de lo que ya era competitivo antes de arrancar la campaña. Entonces, la verdad que en esas condiciones, sumándole que por cada póliza, en el caso de San Migueló, pudimos ayudar a 2 instituciones de nuestro distrito, porque por cada póliza la Mutual Dan destina 50 kilos es el medio quintal de cebada, los 50 kilos de cebada. La verdad es que a nosotros no solo nos permitió cuidar nuestros cultivos, sino que nosotros decimos que además de cuidar los cultivos, cuidamos nuestras instituciones. Así que la segunda campaña, yo creo que va a ser una campaña que va a fluir y que va a ser como más fácil, porque en el caso nuestro, la campaña que pasó fue nuestra primera experiencia, y de más está decir de que estamos muy conformes con cómo salió, y que si las rurales que están bajo el paraguas de CARVAP, que CARVAP ha firmado este convenio, todavía no se han animado a participar, la verdad es que deberían hacerlo. Porque ya les digo, para nosotros fue algo que fluyó y que nos resultó y que nos cubrió y que nos cuidó, y bueno, así que bueno, bienvenidos al lanzamiento de la campaña que entra. Y me dijeron 5 minutos, a mí me cuesta muchísimo ser breve, pero creo que con esto termino cerrándoles las ideas que por lo menos quería compartir con ustedes. Gracias, Lore, muchísimas gracias. Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno que pudieron sumarse hoy. Ahora estoy súper contenta. Bueno, contanos un poquito. Buenas noches a todos. La verdad que bueno, un placer estar acá en representación no solo de la Rural de Henderson, que hace 2 años que estamos con el programa, sino bueno, de parte de CARVAP, darles la bienvenida a todos. La verdad que ha sido trabajar con ustedes, CARVAP, estos 2 años, pero hay rurales que hace muchísimo tiempo que ya vienen trabajando con ustedes, y siempre tuvimos la mejor referencia. Todo lo que Lorena contaba recién siempre ha sido así, y bueno, muy contentos de esta manera, a través de este convenio, poderle dar no solo un servicio más al socio, sino por la forma de cómo es Mutual Dan, la forma de que todos somos socios de la compañía, los que aseguran. Cuanto más productores nos sumemos a este seguro, más vamos a estar distribuyendo los riesgos, y bueno, la posibilidad de que esos reintegros al final de las pólizas sean mayores y salga todavía más barato, va a ser un beneficio para todos. Todo lo que decía Lorena de este aporte que hace Mutual para esas donaciones a través del medio quintal, bueno, una muy buena acción que es muy bien recibida en todas las rurales, y colaborando con instituciones que de alguna manera también están peleando en los pueblos de cada una de nuestras rurales, para tratar de ayudar un poco al vecino, ¿no? Y en estos años que ha venido todo más complicado, en especial este último año, todas estas ayudas vienen muy bien. Así que en nombre de CARVAP y de las rurales, muchísimas gracias a Mutual por este aporte. Y como decía Lorena, si hay alguna rural que todavía no se animó, que está dudando, que le meta para adelante, que no solo va a tener muy buena recepción por parte de los socios, sino que bueno, también van a poder hacer alguna diferencia económica para la rural. Así que creo que por mi parte está todo dicho, y bueno, un placer estar acá con ustedes.
Gracias, Pablo, qué bueno que nos estén acompañando. Bueno, no me quedó mucho, han dicho todas las bondades del producto como usuarios, así que sí, cuanto más es mejor, porque se multiplica el sistema, como dice Pablo, entonces se derrama el beneficio en las localidades, no solamente en el productor que recibe la cobertura. Bueno, para lo que me dejó Lore para decir es que el seguro adicionalmente es IVA exento por ser una institución sin fines de lucro, estamos inscritos con Mutual. Temas importantes para los productores que estén ahora por empezar la gruesa, empezarlas en la activación inmediata, sí que es al día siguiente, hora 12, la cobertura plena en un estadio temprano, que es algo que siempre tiene que tener en cuenta el productor, y bueno, la liberación inmediata que le ha permitido a Lorena experimentarlo, así que bueno, entre otras bondades, estamos trabajando siempre el equipo comercial, desarrollando lo mejor que pueda haber para que el productor, que es nuestro socio, y en definitiva nuestro jefe, el que nos dice por dónde vamos bien, así que bueno, al que esté interesado, esta charla se va a grabar, pero el que esté interesado puntualmente en lo que es seguro y conocer un poquito más del sistema, recurrir a su rural o comunicarse con Dan, que vamos a estar encantadísimos en contarle las particularidades de esta campaña. Pero ahora lo más importante es escucharlo a Leo, por lo que hemos convocado a esta reunión, así que bueno, nosotros nos vamos a silenciar, Leo, y en cuanto vos lo decías, arrancamos con la presentación. Bueno, muchas gracias Mariela, también a Lorena, Pablo, por estar acá presentes. Yo siempre empiezo agradeciendo, no solamente por estar presentes, sino más bien por la posibilidad de poder contar y permitirme esto de ir llevando el clima. Ustedes bien lo saben porque lo viven a diario, la dinámica de la atmósfera va mutando, y bueno, y con eso vamos siempre detrás tratando de encontrar esos cambios, esas mutaciones que se pueden llegar a dar, y bueno, tratar de ir adaptando el pronóstico, como siempre digo, para tratar de achicar el error. Siempre cuando hacemos pronósticos estamos asociados a un error, siempre que hay un pronóstico hay un error asociado, y lo que tratamos de hacer desde el punto de vista meteorológico, que ya sabemos desde el día 1 de que empezamos con esto, que cualquier pronóstico que demos está asociado a un error. El tema es que ese error no sea cualquier cosa, sino tratar de ir afinando ese error, y que, bueno, que la dispersión que podemos llegar a tener en cuanto a ese error se vaya achicando, para brindarle una herramienta al productor, y no que esté en una situación de azar, sino que en medio de este caos tratemos de encontrar alguna respuesta. Yo voy a empezar a compartir pantalla, si te parece. Excelente, vamos contigo. Dale, vamos. Entonces, vamos a ir mostrando un poco, cualquier cosa me van avisando, pero fundamentalmente hablar de esta perspectiva, mirando, nosotros somos bastante insistentes en esto de hablar del niño y la niña. Fundamentalmente sabemos que no todos los sectores del país lo reciben de la misma manera. Hay impactos que son más fuertes en algunos sectores, hay impactos que son más débiles, zonas que tienen una situación que tiene una correlación muy elevada. Cuando pasa niño comúnmente pasa una situación, y cuando tenemos un evento de la niña comúnmente pasa otra, y hay sectores que no se sienten tan golpeados o tan beneficiados con un evento o con el otro. Entonces eso también es importante ir diferenciándolo y tratando de ver cómo puede llegar a impactar. Por eso vamos a ir viendo primero qué es lo que se dice, porque lo van a escuchar por todos lados, si estamos en una niña, en un niño, en una situación neutral, frío, ahora hay nombres por todos lados, pero bueno, la idea es mirar un poquitito esa perspectiva. Y después de lo que tuvimos en esta semana, en estos primeros 8 días, 9 días del mes de septiembre, mirar un poco la perspectiva. Una perspectiva que, si fueron siguiendo más o menos los pronósticos, se mantiene con una tendencia similar, pero con una base totalmente diferente. Veníamos de un periodo de sequía bastante importante. Había algunos sectores que habían tenido algo de lluvias allá por el otoño y que habían mejorado un poco la humedad. Después el invierno no se perdió demasiada humedad, entonces la situación fue algo más variada. Algunos estaban un poco mejor, otros un poco peor, y llegó septiembre dándole la bienvenida a la primavera de una manera bastante contundente. Y ahora lo que tenemos que empezar a pensar es, bueno, ¿qué perspectivas tenemos
ahora que tenemos esta base, ¿no? Con una situación mucho más húmeda, en algunos sectores ya saturados, incluso con excesos. Seguramente han estado mirando lo que estuvo pasando en estos últimos días, con fotos, con videos de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, Hola, fundamentalmente. Leo. Perdón, Sí. Leo, vos sabés que yo por lo menos estoy viendo la primera filmina. Sí, ahora voy a ir avanzando, No, mostrando un poquito. No, está bien, ahí va cambiando. Gracias por avisar, porque también es importante que estén viendo de lo que estamos hablando, porque si no... pero bueno, fundamentalmente hablar de esta situación con otra base, fundamentalmente eso, después de haber tenido un periodo de una seca tan importante, empezar a tener esta base de este inicio de primavera, que no siempre lo tenemos a comienzos de septiembre, porque comúnmente la primavera llega un poco más tarde, pero bueno, con estas lluvias realmente ha cambiado el ciclo del invierno a pasar a condiciones mucho más primaverales. No han sido parejas las lluvias tampoco en esta primera semana de septiembre. Hay sectores que han recibido holgadamente más de 100 milímetros, en algunos casos hasta 160, 170 milímetros en estos primeros 9 días, y hay sectores que fue un poquito más moderado, 30, 40, 45, fueron más llovinas, más lluvias, después tuvimos el fuerte temporal con viento, bueno, fue bastante variado el panorama. Entonces, en base a eso, y que cada uno sabe cómo ahora tiene su lote en particular, vamos a ver estas perspectivas que son de las que siempre estamos hablando, y ahora vamos a ver por qué siempre estamos hablando de esta situación en particular. Este gráfico a mí me parece que es bastante visual. Yo siempre insisto en mostrar este gráfico, después vamos a ver el otro, el de barras, que comúnmente lo ven por todos lados, que lo que muestra en realidad es dónde estamos parados. Primero la parte de la línea negra llena son datos. Estos datos indican la anomalía de temperaturas en el Pacífico Central, que es donde se mide el evento La Niña. Siempre tengan en cuenta que La Niña no es sequía, si no me llovió entonces estamos en Niña, y si me llovió mucho entonces estamos en Niño. No, en realidad el evento La Niña o el Niño está hablando de un enfriamiento, un encalentamiento en la zona del Pacífico Central, con lo cual estamos hablando de una situación que parece totalmente ajena, pero que es clave para la distribución de humedad a nivel general. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta. El Niño o La Niña son tipos de circulación. Es un calentamiento en el Pacífico o un enfriamiento, dependiendo. El calentamiento es el Niño, el enfriamiento es La Niña, y eso genera que se empiece a activar toda una circulación que puede traer humedad hacia nuestra región o no traer, dependiendo. Si es La Niña, comúnmente no la trae; si es el Niño, comúnmente lo trae. Entonces, somos más propensos a un tipo de situaciones o a otras. Esto no quiere decir que si tenemos un evento La Niña no va a llover nunca más, ni tampoco que si tenemos un evento El Niño va a empezar a llover a partir del 1 de septiembre y va a terminar el 31 de marzo. No quiere decir ni un extremo ni el otro, pero sí que somos más propensos a generar algunos tipos de circulación. Entonces, con este gráfico lo que vemos es cómo puede llegar a ser la tendencia en el largo plazo con respecto al evento El Niño. El gráfico está dividido en 3 franjas: la franja roja, que sería un calentamiento en el Pacífico; la franja blanca, que sería condiciones dentro de los niveles medios; y la zona azul, que sería un enfriamiento. Entonces, esta línea lo que va indicando es la parte llena, serían los datos; la parte punteada es la zona intermedia, es decir, hasta que tengamos los datos completos; y a partir de la línea verde estamos hablando de las proyecciones, es decir, ya a partir de este punto en adelante son perspectivas, ¿sí? La línea verde es el promedio de todas esas líneas, de toda esa dispersión, que es la que yo les decía al principio. Esta dispersión es justamente el potencial error que podemos tener, porque bueno, estos son diferentes modelos que van indicando cuál puede llegar a ser la evolución. En general, todos están viendo que durante el periodo de la primavera vamos a tener un enfriamiento en el Pacífico, y ese enfriamiento va a llegar a tocar esa línea, esa zona color celeste, y vamos a entrar en un periodo de un evento La Niña de corta duración y de débil intensidad, ¿sí? Cuanto más abajo esté esta línea, ¿sí? Sería más fuerte la intensidad del fenómeno, y cuanto más meses esté esta línea metida en la franja celeste, estaríamos hablando de mayor tiempo de ese evento en particular. Acá fíjense que toca 2 meses y después ya
a partir de diciembre, enero, ya se empieza a volver a una situación de condiciones neutrales. Entonces, todo esto para que tengan en cuenta lo que es circulación. Después hay otro gráfico que seguramente han visto por todos lados, que es el pronóstico en términos de probabilidad, en donde la barra azul muestra la probabilidad de un evento La Niña, la barra gris la probabilidad de un evento neutral, y la roja la probabilidad de un evento El Niño. Esto tiene actualización en el día de hoy, justamente no encuentro acá dónde está la fecha, pero bueno, es justamente el 9 de septiembre se actualizó este gráfico, en donde ha mostrado un incremento en la probabilidad de que se genere el evento La Niña. El mes pasado estábamos entre 65 y 70% de probabilidad, ahora ya estamos hablando entre el 70 y el 80% de probabilidad, en esos meses en particular. Octubre, noviembre, diciembre, que serían los meses claves para este evento. Bien, todo esto es más que nada la parte más a nivel general. Ahora lo que seguramente todos están acá para escuchar es, bueno, pero a mí este evento, ¿me va a generar lluvias o me va a generar sequía? Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver es esa situación, ese impacto en cuanto a las lluvias. Y lo que vamos a ver ahora son mapas en donde se muestra la anomalía de tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a mostrar si la tendencia es que haya lluvias por arriba de lo normal o por debajo de lo normal, según cada una de las zonas. Y lo mismo con la temperatura. ¿Por qué utilizamos este tipo de gráficos? Porque nos va a dar una noción de cómo va a ser el comportamiento de las precipitaciones. Cuando mirábamos tiempo atrás el periodo de la primavera, septiembre, octubre y noviembre, se veía una tendencia de lluvias por debajo de lo normal. Septiembre, octubre y noviembre. Septiembre, los primeros 9 días, muestra un caudal de lluvias como el que ha mostrado. La primera pregunta es, seguro, ¿no?, que septiembre, octubre y noviembre va a tener lluvias por debajo de lo normal, después de haber tenido solamente 9 días, casi la lluvia del mes, o en algunos casos de un mes y medio. Bueno, los modelos siguen insistiendo, ahora vamos a ver mes a mes cómo se puede llegar a comportar, y lo que están mostrando es que justamente insisten en tener condiciones de lluvia por debajo de lo normal. Estos dos mapas que ven acá es desde hoy en adelante. Esto está actualizado a la fecha de hoy, quiere decir que no está tomando en cuenta los primeros 9 días del mes de septiembre. Esto está mirado en lo que resta de septiembre. Entonces, en lo que resta de septiembre, ¿cómo va a ser el comportamiento de las lluvias en la zona central del país? Analizando fundamentalmente la provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa, que es donde vamos a estar haciendo un poco más de hincapié en el día de hoy. Y lo que se ve es que en general, estos mapas de anomalía, donde veamos colores amarillos o marrones, estamos hablando de lluvias por debajo de lo normal, y donde veamos colores verdes o azules, serían lluvias por arriba de los niveles medios. Entonces, con lo que ya estuvo cayendo, y con lo que se espera que se dé a lo largo de lo que resta del mes de septiembre, por ejemplo, La Pampa tendrá precipitaciones por arriba de lo normal, es decir, que en los próximos 20 días las lluvias todavía se van a seguir presentando bastante importantes, siempre comparado con 20 días, ¿no?, porque son los que restan del mes de septiembre. En cambio, en zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, las lluvias que vamos a tener a lo largo del mes de septiembre ya no van a ser tan importantes. Y ahí es donde empieza a jugar un poco esto de la coyuntura actual y las perspectivas de largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque que hablemos de lluvia por debajo de lo normal no significa que no vamos a tener precipitaciones, las vamos a tener. El tema es que al tener este tipo de condiciones es mucho menos probable ser propensos a desarrollos de lluvia como las que se dieron ahora. Ahora todavía estamos, como veíamos en el primero de los gráficos, en condiciones dentro de lo neutral, es decir, todavía no estamos en un evento La Niña, porque el evento La Niña empezaría a aparecer a partir de fines de octubre, noviembre fundamentalmente, diciembre, y a partir de enero empezaríamos a salir de ese evento progresivamente, con lo cual todavía no estamos bajo la influencia de este evento La Niña. Y el evento La Niña comúnmente tiene su mayor impacto en zonas del sur del litoral, del norte de Buenos Aires, del sudeste de Córdoba, sectores de Uruguay. Ahí es donde más impacta el fenómeno del evento La Niña. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, en realidad el año pasado no, la campaña pasada en Entre Ríos, por ejemplo, o lo que pasó en Córdoba, que tuvo una primera parte muy seca y una segunda parte de campaña
muy lluviosa, que bueno, terminó siendo realmente muy importante como se dieron las cosas en la provincia de Córdoba. Después aparece bueno, la provincia de La Pampa, que es un poco más errático, pero fíjense que en general lo que está mostrando que a pesar de haber tenido un excelente, o incluso en algunos casos hasta pasados por agua o con excedentes de precipitación en los primeros días, la tendencia es que en realidad no nos va a sobrar nada. Por eso es tan importante, y por eso estoy remarcando tanto estas lluvias de principio de este mes, porque van a ser fundamentales para la planificación de toda esta campaña. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo otros meses. Acá en particular también quería mostrar algo de las temperaturas, porque este año en particular vamos a tener condiciones que pueden llegar a ser bastante importantes con respecto a la temperatura. Acá el mapa no nos muestra demasiado, porque lo que nos está mostrando es la anomalía en lo que queda del mes de septiembre, y lo que está mostrando es que en general las temperaturas van a estar por encima de los niveles medios, tanto en Buenos Aires, Santa Fe, como sudeste de Córdoba, incluso provincia de La Pampa. Y esa situación lo que va a estar remarcando fundamentalmente es el tema de tener menor cantidad de pulsos de entradas de aire frío. Pero eso va a ser fundamental también pensado en los próximos meses para ver el tema de la posibilidad de tener alguna helada tardía. Eso lo vamos a hablar en un ratito nada más. Voy a ir avanzando para no hacer muy largo este detalle mes a mes, así después vamos a ir viendo cómo se va presentando la evolución general de las condiciones. Pasemos al mes de octubre, y acá ya empieza, si recordamos y tenemos más o menos en mente el gráfico, el primero de los gráficos que le mostraba, ese que tenía la franja roja, blanca y celeste, mostraba que ya en octubre nos empezábamos a acercar a una situación de evento La Niña, de débil intensidad, o condiciones neutrales frías. Estábamos ahí medio al límite entre una situación y la otra. Entonces, cuando empezamos a ver qué impactos podemos llegar a tener con esta situación en particular, empiezan a aparecer colores marrones un poco más importantes. ¿En todo el país? No. En todo el país no, porque no todo el país impacta de la misma característica el evento La Niña, y tampoco todo el país tiene solamente al evento La Niña como situación fundamental. Nosotros también, y más en la provincia de Buenos Aires, sectores de Uruguay, parte sur del litoral, tienen muchísima influencia también con el Océano Atlántico, con lo cual el Océano Atlántico también hace su gran aporte, o a veces su magro aporte, pero está ahí también jugando con esto de aportar o no aportar humedad hacia nuestra región. Entonces, un gran indicador es el evento El Niño y La Niña, pero también otro indicador importante es el Atlántico. Lo primero que preguntan justamente es, che, bueno, está bien que estemos en Niña, ¿y el Atlántico cómo se va a comportar? ¿Nos va a aportar humedad? Sí, claro que nos va a aportar humedad. Lo que pasa es que el Atlántico es muy errático. El Atlántico lo que tiene es que puede aportar humedad, como lo está haciendo esta semana, que se dio encima de manera muy abrupta, porque esta semana hemos tenido una gran componente de viento del este durante varios días consecutivos, después de haber tenido días consecutivos de viento norte, con lo cual se juntó la energía de la atmósfera junto con un buen aporte de humedad, y bueno, y por eso tuvimos las consecuencias que tuvimos, los resultados que tuvimos, acumulados de lluvia muy destacados. ¿No fueron parejos? No, claro que no, porque justamente lo que genera el aporte de humedad del Atlántico es eso, ser muy errático. Te genera un aumento en la humedad en algunos sectores en particular y en otros muy poquita. Entonces genera este tipo de núcleos o bombas de agua en algunos sectores en particular, que en este caso encima fueron, que perduraron bastante en el tiempo, porque fueron prácticamente 7, 8, 9 días lo que se estuvo dando de lluvia, con intermitencias, se intensificaron en estos últimos 3 días, pero en general hemos tenido un comienzo de septiembre muy húmedo. Entonces, ¿esa situación va a ser normal tenerla a lo largo de la campaña? No, no va a ser normal tener este tipo de eventos que tuvimos a comienzos de septiembre. ¿Va a ser algo que se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Tenemos una gran probabilidad de que se dé una situación así? No, en realidad no. ¿Por qué? Y porque el aporte de humedad va a depender muchísimo del Atlántico. Y el Atlántico está ahí participando, pero tampoco es la situación constante que nos va a acompañar a lo largo de la campaña. Entonces, como ven, en octubre empieza a aparecer ya de manera un poquito más generalizada los colores marrones, los marrones más intensos para Uruguay, por ejemplo, y tenemos un sector sobre Córdoba, sobre San Luis, yo acá corté el mapa para focalizar bien la zona de interés, y provincia de La Pampa, que tiene ese color verdoso. ¿Por qué?
Porque comúnmente la humedad en este tipo de situaciones ingresa por el oeste. De hecho, por ejemplo, parte del NOA, San Luis, sudoeste de Córdoba, parte oeste de La Pampa, comúnmente tienen la correlación inversa a lo que comúnmente decimos. Decimos mucho, la línea, seca. Bueno, sudoeste de Córdoba, San Luis, Mendoza, no es así tan directo la niña seca y el niño lluvias. Muchas veces pasa hasta incluso la inversa, en la parte oeste del país, lo mismo que el NOA. En esa parte no hay una correlación tan fija, pero muchas veces se da vuelta la situación. Es decir, los eventos La Niña aportan más humedad que los eventos El Niño, en esa zona en particular. Para la zona del litoral, para la provincia de Buenos Aires, para Uruguay, este de La Pampa, ahí la situación es un poco más de lo que comúnmente decimos la niña seca y el niño húmedo, aunque no siempre es así, pero bueno, da una correlación de esas características. Y fíjense que la temperatura también se muestra en colores rojos, es decir, estamos hablando de temperaturas por encima de los niveles medios, no es demasiado significativo, pero bueno, esto está hablando también que disminuye la frecuencia de entradas de aire frío. Después vamos a ver una cosita estadística con respecto a las heladas, que es bastante importante, y más en estos años en particular, y fíjense que dentro de todo reduce los pulsos de entrada de aire frío. Esto no quiere decir que vamos a tener todo un octubre cálido, esto lo que quiere decir es que en el promedio de octubre la tendencia de temperatura va a estar por encima de lo normal. Lo mismo que mostraba para septiembre, estos días han tenido muy poca amplitud térmica, no ha bajado demasiado, pero tampoco subió, sin embargo, en el promedio mensual se espera que esté por arriba de los niveles medios. Si sigo avanzando, vamos al mes de noviembre, y acá sería, yo le diría que como el mes clave. El mes clave porque es el mes en donde, si se da, como están mostrando los modelos, ese enfriamiento en el Pacífico, va a llegar al momento de mayor, digamos, de mayor intensidad el fenómeno de este posible evento La Niña. Entonces es donde vamos a empezar a ver los mayores impactos. Por ejemplo, en Uruguay, colores marrones bien intensos, en Entre Ríos, en Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires. Acá, como está presente la rural Saliqueló, lo ponemos en color verde para dar optimismo. Pero hablando en serio, la parte más oeste de la provincia de Buenos Aires se ve con ese aporte más de humedad. Fíjense que, como les decía antes, cuanto más intensifica el evento La Niña, o cuanto mayor situación de intensidad de fenómeno, fíjense que tenemos en la parte más hacia la derecha del mapa, es decir, hacia zonas de Entre Ríos de Uruguay, más marrón, y hacia la zona oeste, Cuyo y provincia de La Pampa, y en este caso hasta incluiría una porción del oeste de Buenos Aires, estamos hablando de colores verdes, es decir, lluvias por arriba de lo normal. Y alguien de San Luis podría decir, pero La Niña no trae seca. Sí, trae seca en la zona quizás de la famosa zona núcleo, digamos, pero en zonas de San Luis, en zonas de La Pampa, en zonas, bueno, yo acá insisto, corto el mapa, pero si el mapa llegase a zonas de Tucumán, de Salta, de zonas del oeste de Santiago del Estero, lo veríamos en color verde. Por eso es que muchas veces se da vuelta a esa situación, y con los eventos La Niña es el oeste que se ve más favorecido por la humedad. Acá, como estamos llegando al punto máximo, fíjense que incluso hasta podría incluir con colores verdes, es decir, con lluvias levemente por encima de lo normal, tampoco estamos hablando de nada demasiado destacado, pero muestra que el oeste tiende a generar lluvias por encima de lo normal. Y hacia el noreste, las lluvias estarían por debajo de los niveles medios, manteniendo también un ritmo de temperaturas por encima de lo normal, prácticamente toda la región. Aparece un poquito ahí sobre Entre Ríos, sobre Uruguay, algo de lluvias por debajo de los niveles medios, de temperaturas por debajo de los niveles medios, pero apenitas. En general se mantiene dentro de un rango, digamos, normal o levemente superior a lo normal. No hago mucho hincapié en el tema de las temperaturas, porque después vamos a ver una cosa que me parece que es mucho más clave en este tipo de situaciones que estos mapas más generales. Vamos a pasar al mes de noviembre, mes de diciembre, y acá empezaríamos a tratar de volver a la normalidad. A la normalidad siempre pensando en los promedios. Yo a veces utilizo mal la palabra, porque antiguamente se usaba niveles normales, pero en realidad está mal. Lo que tenemos que decir es niveles promedio, porque lo normal no es ni una cosa ni la otra. Muchas veces el promedio no se da nunca, lo que pasa es que nos da un parámetro de cómo es el comportamiento a nivel general. Entonces la palabra correcta sería niveles promedios o niveles medios, y no niveles normales como común
comúnmente, disculpen si lo digo porque ya estoy como acostumbrado a decir niveles normales, pero en realidad debería utilizar la palabra promedios. Y fíjense que todavía estamos bajo los niveles promedios, prácticamente en toda la región central, tanto Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay, con lo cual, fíjense que vamos ya prácticamente mostrando el cuarto mes consecutivo con lluvias por debajo de los valores medios. Y eso, por eso insisto, que esto no quiere decir que no va a llover, yo lo que estoy diciendo es que las lluvias que se esperan van a estar por debajo de los parámetros medios. Y si lo analizamos con esto que pasó en los primeros días, van a ser fundamental estos primeros días, estas lluvias, para retener un poco más de humedad, para empezar a pensar en esa estrategia, si nos va a alcanzar esa humedad como para afrontar estos posibles meses con precipitaciones por debajo de los niveles medios. Y además siempre mostrando mapas en color más bien rojizo. ¿Qué nos está indicando eso? Bueno, que potencialmente podemos llegar a tener una mayor tasa de evaporación que lo normal. ¿Por qué? O que los promedios. ¿Por qué? Y porque si tenemos un promedio de temperatura por arriba de los valores medios, bueno, eso me va a generar una pequeña tasa de evaporación un poco más importante que lo habitual. Entonces, eso también hay que destacarlo, porque si venimos de meses en donde, no les digo que las lluvias son de una sequía absoluta, pero que tenemos que ir siempre de atrás, y además con temperaturas un poco más elevadas que los promedios, bueno, eso hace que haya una mayor pérdida de humedad que una ganancia. Entonces, por eso insisto que estas lluvias, más allá de lo coyuntural que estén generando y los inconvenientes que estén proporcionando en muchos sectores, porque bueno, hablo a nivel general, pero hubo zonas bastante afectadas por la lluvia, bueno, estas lluvias que hoy están trayendo estas complicaciones, muy probablemente nos acompañen a que durante la campaña las estemos recordando con una sonrisa estas lluvias. Insisto, no quiere decir que no va a llover en los meses de octubre, de noviembre y de diciembre, sino lo que se espera es que no tengamos grandes episodios como este que hemos tenido, que sea muy difícil generar este tipo de situaciones, y más generalizadas, como se estuvieron dando en esta situación en particular, que no son comunes en este tipo de situación. Pasemos al año que viene, vamos a enero del 2022, y empezamos a ver, bueno, esto que les decía antes, esto es lo que es importante. Fíjense que en el gráfico nosotros nos empezábamos a alejar del evento La Niña, es decir, empezaba a haber un calentamiento de a poquito, muy de a poquito, en el Pacífico Central. Sin embargo, los impactos siguen mostrándose con lluvias por debajo de los promedios, todo en color marrón, salvo una pequeña parte del sur de Buenos Aires, en donde tenemos ahí colores más blanquitos, más verdecitos, mostrando lluvias más cercanas a los niveles medios. Entonces, la primera pregunta seguramente que puede surgir es, pero bueno, no es que empezamos a salir de eso, deberíamos tener mapas más verdes. Bueno, no tan así, porque hay que poner, como yo les decía antes, tema niño y tema niña son circulaciones. Entonces, para poner en mecanismo toda una circulación inversa y que empiece a cambiar todo el ingreso de humedad hacia nuestra región, va a tardar. Incluso vamos a ver que el resto de los mapas, que vamos a llegar hasta febrero, va a seguir con esta tendencia de mostrar todavía condiciones que no se terminan de recomponer del todo. No es malo, porque no estamos hablando de estos marrones intensos, oscuros, mostrando núcleos muy secos, pero lo que está mostrando es que siempre le va costando generar precipitaciones abundantes. ¿Podemos tener lluvias abundantes en algunos sectores? Sí, las vamos a tener muy probablemente, y se den de manera puntual, muy aislada, bien acotadas, esas típicas tormentas de corta duración, que quizás hasta son violentas y dejan un volumen muy importante, pero lo dejan en un área mínima, y a 10 kilómetros, 15 kilómetros, la diferencia es abismal entre un acumulado y el de los 15 kilómetros que tenemos hacia el este, hacia el norte, hacia el oeste, hacia donde sea. Hay una diferencia infernal entre los diferentes acumulados. Bueno, ese tipo de situaciones son las que en este año podemos ver, que fue algo parecido a lo que tuvimos el año pasado. El año pasado también tuvimos eventos de lluvia que eran de esa característica, y algunos lo vieron pasar en todas les llovía al vecino y no caía nunca en ninguno. Y otros fueron recibiendo esos pequeños pulsos que fueron acompañando la campaña, y bueno, pudieron ir llevándola, no les sobró nada, pero pudieron ir llevando la campaña medio a los tropezones, como digo yo, pero más o menos fue acompañando esos eventos aislados de lluvia. Y además, bueno, con el tema de las temperaturas que se empiezan a reforzar fundamentalmente en el periodo de enero y febrero, y que justamente pasamos a ver ahora. Y fíjense que febrero
si bien los colores siguen siendo marrones, ya es una tonalidad mucho más clara, estamos casi en la zona media de la escala, lo cual está indicando que la tendencia es que se vaya acomodando de a poco y que empecemos a tener una mayor recurrencia de lluvias, que empecemos a tener algún núcleo un poquito más generalizado, algo un poco más importante. Eso se va a ver tanto en enero como en febrero. Febrero un poquito más, marzo ya quizás de manera un poquito más abultada, más generalizada, más abarcativa, esos eventos que pueden llegar a ser un poco más importantes. Y siempre acompañados de temperaturas por arriba de los niveles medios. De hecho, en este año en particular, nosotros comúnmente los meses más cálidos del año son diciembre y enero, por lo menos en cuanto a promedio, ¿sí? Comúnmente los picos más altos se dan en diciembre y en enero. El año pasado y lo que se espera para la campaña pasada y lo que se espera para esta campaña, en realidad es que ese momento de mayores temperaturas esté desplazado y que en vez de ser diciembre y enero, sea enero y febrero, ¿sí? Y este año también muestra una situación relativamente similar, de tener las temperaturas más altas en febrero que en diciembre, en términos generales, ¿no? Obviamente que después la variabilidad día a día va a ir cambiando, pero digo que en términos generales y comparando un mes y el otro, muy probablemente febrero termine siendo más cálido que diciembre, que eso no siempre ocurre, de hecho ocurre al revés, que diciembre es más cálido que febrero, por lo menos en términos medios. Esto no quiere decir que no tengamos en febrero días calurosos, porque sí los tenemos y son muy intensos realmente, pero bueno, en la comparación pasa este tipo de situaciones. Bien, ya no lo voy a hacer más largo, les quería comentar un par de cosas que me parecen que son importantes, fundamentalmente con algo que empieza a preocupar en esta época del año, que es el tema del riesgo de alguna helada tardía, y para eso, más que pronósticos, que bueno, también vienen asociados, mirar un poco lo que es la estadística. ¿Por qué me parece interesante estos mapas? Porque bueno, por un lado está este mapa que muestro acá un poco cortado, pero simplemente para que quede a modo de ejemplo. Este mapa está hecho por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual está mostrando cuál es la fecha promedio de la última helada con base de 3 grados, es decir, la última vez en el año, en promedio, que la temperatura llega como valor mínimo a 3 grados. Ya después, en los siguientes días, ya nunca más llega a esos 3 grados, siempre se mantiene por encima. 3 grados se toman porque se habla de helada agronómica con 3 grados, con lo cual, bueno, ya es una temperatura de riesgo y, bueno, y puede empezar a generar impactos en los cultivos. Si miramos y analizamos norte de Buenos Aires, por ejemplo, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, estamos en este rango, segunda quincena de septiembre, primera quincena de octubre. Si nos vamos un poquito más al sur, provincia de Buenos Aires, centro y sur, estamos entre la segunda quincena de octubre y rápidamente ahí en la parte sur pasa a la primera quincena de noviembre, y bueno, si vamos más al sur todavía, podemos hablar casi que todo el año es época de heladas, en algunos casos más, un poco menos, pero bueno, en general se extiende un poco más la situación. Esto es un promedio general, así como hablamos de temperaturas medias, también lo que se calcula es fecha media, ¿sí? Más o menos en qué época comúnmente suele haber. Pero no todos los años tenemos la última helada en esa fecha, a veces se atrasa y a veces se adelanta, ¿sí? Cuando se atrasa hablamos de heladas tardías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de heladas tardías es fundamentalmente cuando tenemos años con características similares a las que tenemos este año en particular. Este otro gráfico muestra o trata de mostrar cómo se puede llegar a atrasar o adelantar esa fecha de la última helada, ¿sí? Tomando también de base 3. Y lo que se puede ver en los colores amarillos o no sé, mostaza, no sé qué color es, marrón, lo que está indicando es que en vez de darse en esa fecha promedio que les mostraba en el mapa anterior, se pueden dar entre 0 y 10 días en la zona amarilla, después, entre 10 y 15 días en la zona mostaza, después, es decir, de la fecha promedio, 15 días después, o núcleos, como en el norte de Buenos Aires, que en vez de darse en la segunda quincena de septiembre, como se veía en el mapa anterior, se da entre 15 y 20 días después, es decir, pasa a ser en octubre o incluso a mediados y casi a fines del mes de octubre la posibilidad de tener en promedio una helada tardía, ¿sí? En este tipo de años. En el norte pasa a la inversa, no nos vamos a meter demasiado en el detalle de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, pero pasa a la inversa. En la zona norte, al revés,
es menos probable tener heladas tardías. Fíjense que se adelanta, está menos 10 días, menos 15 días, menos 20 días, antes cuando se da la fecha de la última helada. Pero en esta región en particular hay un retraso de la fecha de la última helada. Por eso, en este tipo de años es más riesgoso el tema de una helada tardía, ¿sí? No quiere decir que la vamos a tener, pero sí que somos propensos a tener entradas de aire frío más tarde, porque comúnmente el ambiente es un poco más seco, más allá de lo que haya pasado en esta semana en particular. Recuerden que todavía tenemos mucho septiembre por delante y mucho octubre por delante, con lo cual, si tenemos una atmósfera más bien tirando a seca, la variabilidad térmica es mucho mayor. Entonces, podemos tener picos altos de temperatura, pero también podemos tener descensos fuertes en las marcas térmicas, con lo cual eso también nos va mostrando la gran variabilidad y por eso hay un mayor riesgo de tener alguna helada tardía en nuestra zona en particular. Y ahora sí, para cerrar, así no lo hacemos más largo, ya me estoy yendo en el tiempo, algunas conclusiones finales que me parecen, es algo de lo que estuvimos hablando, pero me gusta siempre tratar de mostrar así las ideas principales, el tema que hoy estamos... Sí. Antes de que empieces la parte final, Sí. le queremos pedir a todos los participantes que se mantengan, cuando vos finalices, vamos a hacer un sorteo entre los asistentes, así que le vamos a pedir que aguarden unos minutitos luego del cierre de las conclusiones de Leo, que vamos a hacer este sorteo, que en parte es una donación. El que salga seleccionado va a poder adjudicar una donación a su localidad, entre otras, en otros beneficios. Así que, bueno, ahora sí. Adelante, Leo. Perfecto. Bueno, simplemente hacer un pequeño resumen de esto que acabamos de hablar, simplemente remarcando las ideas principales. Fundamentalmente que estamos en un evento neutral y que vamos hacia un potencial evento La Niña, de corta duración, es cierto, de una intensidad relativamente débil, también es cierto, pero de todas maneras está ahí presente y latente este potencial evento La Niña. El riesgo moderado de heladas tardías, el mayor riesgo de heladas tardías hacia el norte de Buenos Aires, que ahí se veía ese núcleo, y esto ya es parte de la estadística. En general, lluvias por debajo de los niveles medios durante el resto de lo que queda de año, y podríamos decir de la campaña en general. Por eso insisto que es muy importante estas lluvias que se dieron, y también van a ser importantes esas lluvias erráticas, puntuales, que son que incluso hasta por momentos pueden llegar a ser muy abundantes, pero que se van a dar en zonas muy acotadas. Eso es también algo que lo vamos a ver de manera recurrente este año, esta campaña en particular, en donde se dan estos eventos muy localizados y en el resto no recibe absolutamente nada, pero después bueno, puede ir esperando el próximo evento para ver si esos desarrollos puntuales se pueden llegar a dar o no. Eso sería, me parece, lo más destacado de lo que podemos hablar a lo largo de esta campaña. Insisto que, como decíamos al principio, el ánimo es diferente después de haber tenido este golpe, esta bomba de lluvia en la zona de, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, pero particularmente en el centro y sur, que es donde más se estuvieron dando estos fenómenos. Insisto, en algunos casos hasta fue contraproducente porque generaron excesos, veníamos de una sequía y tal volumen de agua ha generado algunos inconvenientes, pero, insisto, con esta perspectiva la verdad que es algo que es muy bueno que nos haya ocurrido en este momento en particular, y después, bueno, hay que ver cómo se va comportando, si estos pronósticos van mutando o no, pero con esta perspectiva, realmente la situación es mucho más favorable hoy, después de estas lluvias, que haber seguido con la situación que veníamos trayendo, que era bastante más complicada. Así que bueno, Mariela, te cedo la palabra, muchísimas gracias. Gracias, interesante, yo tomé como nota que me llamó muchísimo la atención esto, que fenómeno como la niña se expresa de distintas maneras en la provincia, algo rescatable, ¿no? Porque uno a veces, como vos decís, tiene pánico a la helada y sin embargo hay que ver la evolución para ver cómo se termina expresando, que puede ser de maneras distintas en las distintas localidades. Así que bueno, Leo, por el momento te agradecemos muchísimo. Nosotros ahora mismo vamos a proceder al sorteo. Lorena, Pablo, infinitas gracias por su colaboración, su aporte, y bueno, y a los participantes. Ahora el que sea sorteado, bueno, nos vamos a estar comunicando para contarles en qué va a consistir. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, guárdenos unos minutitos que vamos a proceder al sorteo.
A ver. Bueno, Alfred Graham es el seleccionado, así que bueno, felicitaciones, nos vamos a estar comunicando, así que gracias a todos por participar. Nuevamente, que tengan muy buenas noches. Bueno, gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.